¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender los asuntos importantes que ocurren en la vida pública. Usted sabe que, bueno, si no lo sabe, se lo decimos, en este momento hay una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral donde se pone a consideración del Pleno el predictamen que pretende la calificación de la elección de diputados y senadores y la asignación de diputados y senadores de representación proporcional, lo que derivará seguramente que el próximo viernes se asignen 364 diputados a los partidos que integran la coalición de Morena, PT y Partido Verde, y que también se asignen 83 senadores de 128 a la misma coalición oficialista. En el primer caso, con 364 diputados, Morena y sus aliados tendrán por mucho la mayoría calificada. Usted sabe que la mayoría calificada son 334 diputados y Morena, de acuerdo con la proyección de lo que se asignará el próximo viernes, tendría 364 legisladores. En la Cámara de Senadores se requieren 86 senadores para la mayoría calificada y Morena, de acuerdo con la proyección que se ha hecho, tendría solamente 83, por lo cual tendría que negociar 3 votos más para aprobar reformas constitucionales y darle curso, usted sabe, a las iniciativas presidenciales que pretenden una importante cantidad de reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Pero mientras eso sucede y se da todavía en este momento la discusión sobre los merecimientos que tendrían Morena y sus aliados de recibir las suficientes plurinominales para tener la mayoría calificada, ayer hacíamos una revisión detallada de 17 estados de la República, 17 estados de la República, donde Morena le ganó todos los distritos que estuvieron en juego a la oposición. Estamos hablando de 108 distritos de mayoría relativa. En 17 entidades, Morena ganó todos los distritos de mayoría relativa y usted podrá imaginarse lo que representa eso en votos y en porcentaje que se sumarán y que bueno, que ya se sumaron para la asignación de los diputados pluris. Pero, ¿qué sucede en el resto de los estados? Bueno, aparte de esas 17 entidades donde la coalición Sigamos Haciendo Historia borró prácticamente a la oposición, a la que no le dio oportunidad de ganar ni uno solo de los 108 distritos que estaban en la contienda, hoy vamos a ver el caso de 7 entidades federativas más, 7 estados más de la República, donde la oposición apenas logró arrebatarle una diputación de mayoría relativa en cada uno de esos estados a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y en el Estado de México, por ejemplo, una victoria en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa fue muy poco consuelo para la coalición opositora. ¿Por qué? Porque en el Estado de México la coalición PAN-PRI-PRD ganó una diputación de mayoría relativa, pero perdió las 39 diputaciones de mayoría relativa restantes. Entonces es un triunfo muy amargo, una victoria muy triste, un triunfo frente a 39 derrotas en el Estado de México. Y en el Estado de Veracruz no fue diferente. La coalición oficialista ganó 18 distritos de mayoría relativa y solamente le cedió uno a la coalición encabezada por el PAN. En el Estado de Michoacán, de 11 distritos electorales de mayoría, Morena y sus aliados ganaron 9 distritos. Solo uno quedó en manos de la coalición encabezada por el PAN y ahí hubo una sorpresa muy agradable porque una candidata que compitió de manera independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias, derrotó a las dos coaliciones, a la de Morena y a la del PAN, y es diputada electa por el Distrito 9, que tiene cabecera en el municipio de Uruapan, Michoacán. Estos resultados que son aplastantes, aunque la oposición haya logrado rescatar una diputación de mayoría en cada uno de estos 7 estados, estos resultados se explican, como lo explicaban los resultados que compartimos ayer, explica con mucha claridad
los muy sólidos porcentajes de votación que le van a permitir a Morena y a sus aliados recibir la cuota mayor de diputaciones federales de representación proporcional, las llamadas pluris, con las que alcanzará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y fíjese usted, para mayor agravio, dos de esas entidades donde la oposición apenas logró rescatar una diputación de mayoría relativa en cada una de ellas, dos de esas entidades estaban en manos de la oposición el día de los comicios. En Durango, por ejemplo, Durango estaba en poder del Partido Revolucionario Institucional, todavía lo tiene, pero Yucatán, que es administrada y está administrada por el PAN, perdió el Partido Acción Nacional la gubernatura de Yucatán, que pasará a manos de la coalición morenista. Ahí en Yucatán, el domingo 2 de junio, además de que la oposición solamente logró arrebatarle un distrito electoral a la coalición Sigamos Haciendo Historia, el candidato de la coalición morenista, Joaquín Jesús Díaz Mena, se llevó la victoria en la contienda por la gubernatura y derrotó a Renán Alberto Barrera Concha. Los 7 triunfos en diputaciones federales de mayoría relativa, logrados por la oposición, uno en cada entidad federativa, apenas representarían el 7.36% de las 95 curules que estuvieron en juego en los estados de Durango, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Es decir, las 7 curules de las 95 que estuvieron en juego apenas le representan a la oposición de PAN, PRI y PRD un porcentaje de 7.36%. Y mire usted, en la diapositiva número 5 vemos cómo se dieron los triunfos y las derrotas en estos estados donde la oposición ganó por lo menos un distrito de mayoría relativa. En el caso de Durango, de 4 distritos, la coalición morenista ganó 3 y la coalición panista se llevó 1. En el Estado de México, Morena, la coalición encabezada por Morena ganó 33 distritos de mayoría y Morena Independiente como partido por separado ganó 6 para un total de 39 de 40. En Michoacán, donde se jugaron 11 distritos, usted ve cómo Morena, como cabeza de la coalición, se llevó 8 triunfos y Morena de manera individual logró otra victoria para 9 y la coalición PAN-PRI-PRD apenas logró arrebatarles una diputación de mayoría relativa, y aquí también vemos este caso atípico de una candidata independiente que logró una diputación en el distrito de Uruapan, en el estado de Michoacán. En San Luis Potosí la historia no fue muy diferente. De 7 diputaciones de mayoría que se disputaron en esa entidad, 6 la ganó la coalición morenista y una quedó en manos de la coalición de PAN-PRI-PRD. En el caso de Tamaulipas se jugaron 8 distritos de mayoría relativa, 7 los ganó la coalición morenista y 1 la coalición panista. En el estado de Veracruz también fue una derrota muy fuerte, muy dolorosa para la oposición, porque de 19 distritos electorales, 17 los ganó la coalición morenista, 1 más lo ganó Morena de manera individual por separado y solamente le dejaron a PAN, PRI, PRD un distrito en Veracruz, que fue el distrito que está ubicado con cabecera en Boca del Río. Y en el caso de Yucatán, que estaba en poder del PAN y que ahora pasará a poder de Morena, se jugaron 6 distritos, 5 los ganó la coalición morenista y 1 lo ganó la coalición panista. En Durango, donde estuvieron en juego 4 diputaciones de mayoría relativa, el único distrito electoral que ganó la oposición fue el número 4 con cabecera en Victoria de Durango, donde se impuso la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Silvia Patricia Jiménez Delgado. Pero vemos la diapositiva número 7 y observamos la gran diferencia del peso político de las dos coaliciones. Aquí vemos que de las 4 diputaciones, la coalición morenita se lleva 3, pero vea usted también los porcentajes. El porcentaje de votación que obtuvo la coalición Morena, PT, Partido Verde es de 51.04% contra el 39.21% de la coalición encabezada por el PAN. Y si pasamos ahora
a lo que sucedió en el Estado de México, el estado más grande y poderoso de la República en población y en distritos electorales. Ahí la única victoria que la coalición PAN-PRI-PRD logró en el Estado de México fue en el distrito 22 con cabecera en Naucalpan de Juárez, donde la panista Marta Amalia Moya Bastón derrotó a la morenista Bárbara Abril González Avilés, pero los restantes 39 distritos electorales federales de mayoría relativa, los 39 restantes los ganó la coalición morenista. Y solo como un dato curioso, en el Estado de México perdieron algunos personajes panistas como la ex candidata presidencial en los comicios del 2012, Josefina Eugenia Vázquez Mota, quien fue derrotada por la morenista Claudia Sánchez Juárez en el distrito 18 de Huixquilucan. Y usted ve la diapositiva 9, vea también algo que es muy significativo. Además de los 39 triunfos de la coalición morenista frente a un triunfo de la coalición del PAN, el porcentaje que sumaron Morena, PT y Partido Verde en el Estado de México fue de 55.44%. Y luego, si vemos el porcentaje de PAN-PRI-PRD, vemos que es de apenas el 31.14%. Esto es muy importante que usted lo visualice y lo procese. ¿Por qué? Porque los votos que se obtuvieron en la contienda de diputaciones de mayoría y los porcentajes de votos que sumó cada partido son los que se toman en consideración para la asignación de las diputaciones plurinominales. Bueno, vamos al estado de Michoacán. Como le decíamos, en Michoacán se compitió por 11 diputaciones federales de mayoría relativa. Hubo una candidata independiente que hizo una hazaña, vencer a las dos coaliciones más fuertes, Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México, en el distrito 9 con cabecera en Uruapan, donde ganó Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Mientras tanto, también en Michoacán, la única diputación federal que obtuvo la coalición PAN-PRI-PRD fue la que ganó David Alejandro Cortés Mendoza en el distrito 10 con cabecera en Morelia, la capital de Michoacán. Y nuevamente, vea usted que en términos porcentuales, la coalición Morena, PT, Partido Verde tuvo 48.57% de los votos en todo el estado contra el 32.45% de los votos de la coalición PAN, PRI y PRD. Y en la siguiente, mientras tanto, nos vamos ahora al estado de San Luis Potosí. Ahí la oposición encabezada por el PAN también nada más alcanzó a ganar 1 de 7 distritos electorales federales, y fue el distrito 5 con cabecera en la capital estatal, donde salió victorioso David Azuara Zúñiga. Aquí hay un dato muy curioso que vale la pena que usted lo observe. Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde lograron en San Luis Potosí un porcentaje de la votación del 57.97%, o sea, casi el 60% por cualquier cosita. Pero, en contrapartida, la coalición panista logró apenas el 27.20%. La diferencia es clarísima y es muy fuerte. Pero vea usted en la parte inferior de la gráfica, donde vienen las votaciones de los partidos políticos de manera individual allí en el estado de San Luis, y vea la votación del Partido Verde Ecologista de México. En San Luis, donde gobierna un candidato que llegó apoyado por la coalición morenista, pero que tiene filiación del Partido Verde, allí en San Luis el Partido Verde en la elección de diputados federales de mayoría relativa logró 32.53%. Y si se mueve usted tantito hacia la derecha, verá la votación de Morena y verá que en ese estado Morena solamente sacó el 22.22%. Es un caso extrañísimo y es el único caso que vamos a ver de esta naturaleza, donde Morena no le gana a los otros dos partidos que van con Morena en coalición, como es el caso del Verde y del PT. Este es el único caso donde el Partido Verde saca en el estado más votos que Morena, con el 32.53% contra el 22.22% de Morena, y por allá con el 3.22% queda el Partido del Trabajo. Pero en conjunto, la votación de la coalición también es muy fuerte, 57.97 contra 27
0.20% de la coalición panista. En Tamaulipas, donde hay 8 distritos electorales de mayoría relativa, la coalición panista solo logró una victoria. En el distrito 8 con cabecera en Tampico, donde se impuso Jesús Antonio Nader Kernión. Y vea usted la gráfica que está en la diapositiva 15. Ahí vemos, por ejemplo, que Morena, PT y Partido Verde otra vez andan en una votación casi cercana al 60%, 57.77% contra el 31.61% de la coalición PAN-PRI-PRD. Y aquí volvemos a ver ya de manera individual cómo Morena saca una votación más alta, la votación más grande de todos los partidos en Tamaulipas, con el 47.82%. Y quien más se le acerca, por decirlo de alguna manera, es el Partido Acción Nacional con el 25.69%. Pero ya sumadas, las votaciones de la coalición morenista representan el 57.77% de los votos captados en todo el estado de Tamaulipas contra el 31.61% de PAN-PRI-PRD. Y en el caso de Veracruz, donde se compitió por 19 distritos electorales de mayoría relativa, los resultados fueron magros para la coalición Fuerza y Corazón por México, que únicamente rescató una victoria en el distrito 4 con cabecera en Boca del Río, donde ganó María Josefina Gamboa Torales. Pero nuevamente le invito a que ponga atención en los porcentajes y en las votaciones. La coalición Morena, PT, Partido Verde sumó aquí 60.53% de todos los votos captados en Veracruz. 60.53%, en tanto que la coalición panista, PAN-PRI-PRD, apenas sumó el 27.65%. Y nuevamente, si vio a Morena por separado, la votación que obtuvo Morena como partido individualmente fue del 49.36%. Y finalmente vamos al estado de Yucatán, cuya gubernatura Morena le arrebató al PAN, y ahí, de 6 distritos en competencia, la coalición PAN-PRI-PRD apenas rescató uno, el distrito 4 con cabecera en Mérida, donde triunfó María Isabel Rodríguez Heredia. Y en la diapositiva 19 vemos con claridad que Morena, PT y el Verde lograron el 50.68% de los votos de todo el estado de Yucatán en la contienda para diputados de mayoría relativa. Y el PAN se quedó con el 41.24%. Y nuevamente Morena fue el partido que más votos sacó con el 41.13% de manera individual. Todo esto que vimos ayer y lo que vimos hoy con respecto a las votaciones estado por estado son la muestra más fehaciente de que las votaciones de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo y los porcentajes que tienen, que son los que se toman en cuenta en el proyecto de dictamen que tendrá que aprobarse el próximo viernes, explican con toda claridad por qué Morena y sus aliados deben tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la Federación. La gente votó mayoritariamente por esa coalición, tanto por la coalición en su conjunto como por cada uno de los partidos por separado, y los porcentajes y las cantidades de votos que sumaron hacen inobjetable el derecho de Morena a tener la mayoría calificada. Mañana vamos a ver cuáles fueron los 8 estados donde la oposición tuvo un mejor desempeño, pero no fue un gran desempeño tampoco, porque de las 32 entidades del país, solamente hubo una donde la coalición panista ganó todas las diputaciones, que tampoco son muchas, pero mañana le diremos qué estado y cuántas diputaciones. Por lo pronto hoy, así terminamos puntos y comas. Muchas gracias, buenas noches, descansen.